Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Criterios morales universales. Este es el tema del vídeo que voy a realizar. Podemos pensar si son necesarios criterios éticos universales. Y yo diría que sí, estoy convencido de que son absolutamente necesarios, indispensables. Porque vivimos en una sociedad donde no se respeta muchas veces a las personas, se las desprecia, se las infravalora, etcétera, etcétera. Y eso no es algo tolerable ni admisible. En ese sentido, todos merecemos respeto en todos los sentidos. En ese orden de cosas, pues está claro que hay que insistir, como por ejemplo dice Marcus Gabriel, un filósofo alemán actual, muy conocido a nivel internacional, que ha publicado varios libros, y uno de ellos pues trata de esta cuestión de la moral universal. Efectivamente, porque ya tiene una tradición histórica y filosófica muy extensa. Podemos pensar, por ejemplo, en, diríamos, los principios morales que defendieron tanto Pitágoras, desde una perspectiva espiritualista o idealista, como el propio Platón, incluso, diríamos, la ética aristotélica del término medio, pues establece pues, unas formas de comportamiento universales, aunque no están definidas en detalle, pero sí habla del término medio o el punto medio, habla de la racionalidad como, diríamos, directriz fundamental de los comportamientos, o reglas para los comportamientos adecuados, la prudencia, etcétera, y eso es aplicable a cualquier situación de la vida de las personas. En ese aspecto, tanto Aristóteles como Platón rechazan el relativismo de los sofistas porque lo que hace es perjudicar la vida social, perjudicar las vidas personales de los sujetos, porque de esa manera, si hay un relativismo, pues lo que sucede es que hay muchos ataques a las personas, ataques personales y de otro tipo. Y en ese sentido, diríamos, pues hay muchas más mentiras, engaños, robos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que haber unas normas básicas, una especie de ética mínima, como decía, por ejemplo, de la Cortina, que sirva para todos de igual forma, porque de lo contrario, lo que reina es la anarquía más absoluta, el desorden más completo, podríamos decir, en el sentido negativo del término completo. En ese aspecto, pues hay que decir que efectivamente el relativismo moral pues es algo absolutamente negativo, surgió con los sofistas en la antigua Grecia, hacia el siglo V a.C., y también hay otros tipos de relativismo, el relativismo cultural. Este ya es más admisible porque es verdad que depende de las distintas culturas y hay formas culturales diferentes en distintos países, en distintos continentes, etcétera, y eso hasta cierto punto se puede admitir siempre que se respeten unas normas éticas básicas o fundamentales. Eso es evidente. Por otra parte, también se puede hablar del contextualismo, según el cual únicamente podemos saber si una propuesta moral es correcta o incorrecta si la consideramos dentro de cada contexto de acción. Sería también otra posibilidad que está en relación también con el universalismo. Por otra parte, está la actitud etnocentrista que postula la imposibilidad de justificar la bondad de una opción teniendo por interlocutor a cualquier ser humano. Para el etnocentrista podemos decir que solo podemos justificar pues una decisión ante aquellos que comparten ya nuestra forma de vida, porque solo ellos pueden entendernos. Y también el etnocentrismo supone como que la cultura occidental europea, o en general norteamericana u occidental, pues es superior a las culturas indígenas u otras culturas más primitivas, más atrasadas, etcétera. Simplemente son diferentes, son diversas, son distintas, pero no es que sean inferiores ni superiores desde un punto de vista exclusivamente cultural. Aunque es verdad que hay culturas primitivas que pueden tener prácticas como por ejemplo pues el incesto, como por ejemplo el infanticidio, como por ejemplo también pues el machismo, la violencia excesiva, aunque la violencia siempre es excesiva. Realmente pues todos esos comportamientos pues son rechazables claramente. En ese sentido pues hay que decir que el relativismo moral de los sofistas pues suponía que los grandes sofistas como Protágoras, como Pródico, como Gorgias, etcétera, pues enseñaban el arte de la oratoria, el arte de la persuasión, de convencer a los demás para conseguir los fines o propósitos que se quisieran. Y en ese sentido, pues podemos decir que no era una buena práctica de conversación, no era una práctica filosófica, podríamos decir,
porque enseñaban a mentir, a engañar, siempre que los demás no se dieran cuenta de que se estaban diciendo mentiras, manipulando la información, el conocimiento, pues eso servía para conseguir, diríamos, los fines o los propósitos que quería cada orador, cada político, etc. En ese aspecto, diríamos que vivimos en una sociedad actual muy subjetivista, en el que parece que lo único que predomina es el interés propio, el egoísmo más absoluto, y como que se dejan de lado las cuestiones éticas o morales. Y eso pues realmente no es lo adecuado. Podemos decir que realmente tenemos que pensar que hay grandes valores éticos, como son por ejemplo la solidaridad, la fraternidad, la igualdad, la libertad, la justicia, etc. Y podemos pensar también que la solidaridad es un valor universal, y lo es realmente. En ese sentido, las posiciones que niegan la universalidad de ciertos criterios morales no explican tampoco que personas de diferentes culturas y aspiraciones culturales, políticas, etcétera, también tengan por justos unos mismos principios, como por ejemplo la justicia, que es inseparable de la responsabilidad y de la solidaridad, y también que mucha gente luche por la abolición de la opresión, de la esclavitud, que intente conseguir la paz entre los pueblos, la igualdad entre los sexos, la erradicación de las desigualdades de todo tipo. Estos son valores que están en sintonía, que están en línea con el universalismo ético que defienden pues, numerosos pensadores. En ese aspecto pues, cabe señalar que esto pues hay que reivindicarlo. Por otra parte, también es verdad que, por ejemplo, la ética estoica, la ética epicúrea y otras éticas, como la ética platónica y esotérica que ya mencioné anteriormente, pues insisten en que hay unos principios de conducta fundamentales, básicos, que nos sirven para vivir mejor, para ser más felices, para tener tranquilidad de ánimo, etc. Pues es un poco también lo que decía la ética helenística en general. Y en ese aspecto, diríamos que los principios éticos, la ética en general, nos sirve para vivir mejor, para que haya una relación más armónica entre las personas, que eso no significa que no pueda haber discrepancias de opinión, diferencias de opinión, pero siempre desde el respeto, desde la consideración a los demás, como punto básico de entendimiento. De no ser así, pues realmente diríamos, los comportamientos son negativos y por eso observamos que en la sociedad actual cada vez hay más, diríamos, comportamientos negativos en muchos sentidos porque los demás quieren avasallar a otras personas o unas personas quieren avasallar a otras. Eso también hay que señalarlo. Desde la perspectiva ética también hay que considerar no solamente el universalismo ético, sino también la cuestión del determinismo y la libertad humana. La libertad está claro que es una facultad de voluntad, de actuar en un sentido u otro sin ser determinado por algo ajeno a ella. Por tanto, es la facultad, podemos decir, de iniciar una serie causal. Desde antiguo, el fenómeno de la libertad nos ha conducido a una especie de contradicción o aporía, a un callejón sin salida, entre dos actitudes. La de quien está convencido de que nada acontece sin causa, actitud que se puede denominar como determinista, si pretende explicar también causalmente la conducta humana. Y por otra parte está la denominada conciencia espontánea, que tenemos de actuar en ocasiones libremente, aunque estemos condicionados a obrar en un sentido u otro, pero al final impera la libertad. Immanuel Kant resumió ambas posturas en lo que llamó la tercera antinomia de la razón pura del siguiente modo. Tesis: la causalidad según leyes de la naturaleza no es la única de la que pueden derivar todos los fenómenos del mundo. Para explicar estos nos hace falta otra causalidad por libertad. Y la antítesis, pues podemos pensar que no hay libertad, que todo cuanto sucede en el mundo se desarrolla exclusivamente según leyes de la naturaleza. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con la antítesis y creo en la libertad humana, y el mismo Kant creía en ella también. En ese sentido, se puede hablar también de condicionamiento y determinación. Estar condicionado es distinto de estar determinado, porque, diríamos, el condicionamiento significa no ser libre de un modo absoluto, pero sí conservar la libertad suficiente como para saber ser responsable de los propios actos, de las propias conductas.
Estar determinado significa, en cambio, o por el contrario, negar incluso ese mínimo de libertad. Por lo tanto, yo rechazo pues, el determinismo. Estoy convencido de que no existe. Incluso Epicuro y los epicúreos en general hablaban de que la vida se está construyendo cada día con decisiones, con acciones, con comportamientos, etc. En cambio, el estoicismo hablaba más bien de la necesidad, hablaba del destino y en ese sentido negaba, en cierto sentido, o en ese aspecto, negaba la libertad. Y eso pues es algo realmente, a mi juicio, rechazable. La libertad humana, sí podemos decir que está condicionada por el temperamento con que nacemos, por el medio social y la educación también, indudablemente, por la situación económica y política en que vivimos, de suerte que no somos absolutamente libres. Pero estos factores no nos impiden tomar la iniciativa al actuar, salvo en casos extraordinarios o excepcionales. Por otra parte, estos factores condicionantes no solo no eliminan la libertad, sino que incluso pueden potenciarla, aumentarla, porque para vencer los obstáculos de los condicionantes desarrollamos más fuerza de voluntad, ejercitamos más nuestra capacidad de ser libres y al final conseguimos ser más libres superando esos inconvenientes, esos problemas que aparentemente limitan nuestra libertad, pero que pueden ser superados, esos problemas. Por lo tanto, diríamos que también en el ámbito de la justicia los jueces distinguen entre delitos cometidos con el máximo de libertad pensable, delitos que cuentan con circunstancias atenuantes y delitos en los que concurren circunstancias eximentes porque parece que la persona no obró con libertad o no se comportó con libertad. Diríamos que de esta forma se delimita la responsabilidad en los comportamientos de los sujetos libres, se entiende. Por otra parte, también es verdad que existen creencias en el destino, como la de los estoicos, por ejemplo, pero diríamos que eso no tiene un sentido lógico. De hecho, los primeros filósofos, por ejemplo, pues hablaron de estas cuestiones. Heráclito habló, por ejemplo, de una razón común o logos universal que rige el universo. Y el destino, según el cual todo sucede fatalmente, incluso la providencia, que cuida de las cosas, también habló de esto el propio Heráclito. La creencia en el destino, por tanto, no era el resultado de una superstición, como tampoco lo era la creencia en el Dharma de la filosofía hindú, sino la consecuencia de una actitud filosófica que surgió, por ejemplo, con los filósofos más bien presocráticos, etc. En cualquier caso, también es verdad que con la filosofía helenística, especialmente con los estoicos, la idea del destino, lo de que la vida está escrita, pues también tiene bastante auge y realmente pues se considera que puede ser cierto. A diferencia de esto, pues hay que decir que no. El ser humano es artesano o es, diríamos, constructor de su propia vida, con sus propias acciones. Por otra parte, también hay que decir que algún filósofo estoico, como es el caso de Séneca, insiste en estas cuestiones, que la libertad del ser humano sirve para conducir la propia vida, con lo que está llegando a unos planteamientos más parecidos a los actuales, podríamos decir. Se puede realizar pues, una crítica al determinismo, de la idea del destino también. Por ejemplo, podemos decir que podemos estar convencidos de que actuamos siendo libres. También hay que decir que el hecho de que nos hagamos responsables de nuestros actos personal y mutuamente, pues eso significa que somos dueños de realizar esos actos o de no realizarlos. También desde este punto de vista aparece la lógica de la alabanza y la reprobación de ciertas conductas que son resultado de la libertad, una libertad y de una actitud consciente, responsable, etc. Por otra parte, la creatividad estética, literaria, filosófica, la creatividad en general y la creatividad científica también forman parte de la libertad humana y rechazan planteamientos deterministas. Otra cuestión es lo de las leyes científicas, que sí, pues tienen un cierto determinismo porque se cumplen, etc., pero eso es otra cuestión diferente. Además, está claro que la existencia del mundo jurídico, del mundo moral, político y religioso, está construido sobre la base de la libertad, de la espontaneidad, etc. Por eso también es fundamental, siguiendo a Kant, distinguir
entre dos modos de utilizar la idea de causa en la investigación científica, un uso regulativo y un uso constitutivo. Por otra parte, también podemos hablar de la libertad comparando las diferencias entre el ser humano y el animal. Los animales no son realmente libres porque siguen sus instintos, de alguna forma lo son, en un sentido figurado, en un sentido amplio del término, pero en un sentido más preciso, diríamos más estricto, el auténtico ser libre es el ser humano, porque tiene una capacidad reflexiva, una capacidad de cambiar de conductas, de actitudes, y los animales siguen sus instintos biológicos fundamentalmente, aunque también tienen capacidad de decisión en cierto sentido, pero no de la misma forma que el ser humano. Además, los seres humanos tienen una libertad de elección muy amplia, en una gama de conductas muy extensa, muy variada, muy diversa, cosa que los animales generalmente no disponen de esta variabilidad de conducta en muchas situaciones diferentes, y eso pues también hay que decirlo de una forma explícita, porque es la realidad. En cualquier caso, diríamos, la libertad es un atributo esencialmente humano, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención y el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.